La mitología y la ficción están llenas de personajes con características de comportamientos inadaptados que alimentan directamente los giros dramáticos de sus historias, reflejando de algún modo cómo nuestro comportamiento afecta al discurrir de nuestras historias. Y Game of Thrones no es una excepción. En Game of Thrones encontramos elementos fantásticos, desde dragones, caminantes blancos y brujas, hasta personajes cuyas claramente definidas motivaciones e ideales humanizan la historia. Esta mezcla ha demostrado ser brutal para la audiencia y por eso Game of Thrones es todo un fenómeno internacional. Aunque las historias de Juego de Tronos ocurran en un lugar y tiempo muy distinto del nuestro, sus personajes tienen condiciones psiquiátricas muy actuales. Al fin y al cabo, de la mayoría de personajes podemos responder por qué hacen lo que hacen y de dónde sale esa motivación, esos rasgos de personalidad. A día de hoy existen unos 10 trastornos de personalidad y podemos encontrar rasgos de todos ellos en Juego de Tronos. Pero ojo, ningún profesional haría un diagnóstico basándose exclusivamente en lo que se dice de un paciente o lo que se ve por fuera. Los personajes son interesantes y están llenos de síntomas, pero el diagnóstico definitivo siempre ha de hacerlo un profesional tras una entrevista con el paciente. Sin embargo, esta parece ser una buena oportunidad para entender a grandes rasgos los trastornos de personalidad. Las agrupaciones de los tipos de personalidad se llaman clusters. Existen el clúster A o excéntricos, B o dramático-emocionales y C o ansiosos. Y dentro de cada uno de estos grupos hay varios trastornos. Uno de los personajes más excéntricos de la serie, clúster A, es Arya Stark. Atendiendo al trastorno de personalidad paranoide, Arya es el más claro ejemplo del concepto de que la infancia determina nuestro destino, pasando de jugar a juegos de guerra Just so. How can you be quick as a snake? Or as quiet as a shadow? A una obsesión patológica con la venganza. Joffrey, Cersei, Walder Frey, Meryn Trant, Tywin Lannister, the Red Woman, Beric Dondarrion, Thoros of Myr, Ilyn Payne, the Mountain. I can't sleep until I say the names. The names of every fucking person in Westeros. Only the ones I'm going to kill. Tanto es así que Arya a menudo guarda su fuerza para poder usarla para paliar su ira. Habitualmente, Arya desconfía de todo el mundo, sospecha de todos y normalmente interpreta las motivaciones del resto como malvadas, independientemente de que esto esté o no esté justificado. Incluso duda de la lealtad de Sansa y constantemente interpreta las acciones de todo el mundo, pero sobre todo, nunca perdona. También dentro del clúster A, de los excéntricos, encontramos el trastorno esquizoide de la personalidad. Y qué mejor ejemplo de esta categoría que Bran Stark. Aunque Bran ha pasado la mayor parte de la serie en su casa, no se sentía como en su casa. Desde un punto de vista realista, Bran tiene un estado disociado de síntomas cognitivos, falta de emociones y en ocasiones se muestra hostil. A lo largo de toda la trama, Bran ha sido condicionado por numerosos pensamientos que no ha expresado ni compartido con nadie, pero que sin embargo sí le han paralizado y le han impedido comunicarse adecuadamente con el resto del mundo. You're a man. Almost. Conforme avanza la serie, Bran es crecientemente más esquizoide y se retira cada vez más hacia dentro de sí mismo. No desea ni disfruta de relaciones cercanas, incluyendo ser parte de una familia tan compleja como los Stark. La soledad es su estandarte y su imagen es casi tan fría como Winterfell. El último trastorno del clúster A, de los excéntricos, es el trastorno esquizotípico de la personalidad, siendo un gran ejemplo de este el Rey Loco, Aerys II Targaryen. Como muchos personajes de la historia y las leyendas, el Rey Loco se convierte en un tirano sobrecogido por la crueldad y la paranoia. Tal vez este sea el más fino ejemplo de un psicópata en Juego de Tronos. La obsesión con el fuego típica en esta familia es difícil de separar de la psicopatía. Su delirante pensamiento de ser invulnerable al fuego es el pretexto perfecto
para destruir a otros a través de este elemento. Aunque sabemos poco sobre él, las referencias en los libros y la serie lo presentan como un personaje en busca de aislamiento. Prefiere estar solo, y esto, junto a sus deficiencias sociales, distorsiones cognitivas, lo excéntrico de su comportamiento, creencias extrañas, pensamiento mágico y paranoias, son claros ejemplos de este trastorno de personalidad. El siguiente personaje, he de reconocer que me alegré mucho de su muerte. Abrimos el Cluster B con Joffrey Baratheon y su trastorno de personalidad antisocial. Pocos personajes de Juego de Tronos han sido capaces de evocar tantas emociones negativas como Joffrey. I can't stand the wailing of women. One word, and I hit you again. I'm telling Mother. Go. Tell her. But first you will get to Lord and Lady Stark, and you will fall on your knees in front of them and tell them how very sorry you are, that you are at their service and that all your prayers are with them. Do you understand? You can't. Su inhabilidad para adherirse a las normas sociales, su uso de otros para beneficio personal, su alto grado de impulsividad o su inhabilidad para planear junto con su irritabilidad, agresión y aparente falta de remordimientos son características que nos hacen pensar que a pesar de su joven edad, Joffrey padece de un trastorno antisocial de la personalidad. Pero Joffrey no es el único Cluster B de la serie. A este grupo también pertenece el trastorno límite de la personalidad o borderline, y uno de los mejores ejemplos de la serie es el Arya, que tras la muerte de Oberyn sucumbe a la oscuridad. Sin embargo, su compromiso con la venganza la lleva al libertinaje sexual y a la impulsividad cuando ha de tomar decisiones serias, como la de matar a Myrcella Baratheon. Myrcella? 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 Su constante idealización y devaluación, inestabilidad emocional, presente como disforia e irritabilidad, ansiedad e ira desmedidas, y la paranoia que guió los últimos momentos de su vida, dejan claro que el Arya tiene una personalidad inestable. El siguiente trastorno es el de uno de los personajes más apreciados de la serie, Tyrion Lannister. Why'd you read so much? Well, my brother has his sword, and I have my mind, and a mind needs books like a sword needs a whetstone. Tyrion valora su propio conocimiento, pero valora aún más a aquellos que lo valoran. Como parte de su trastorno, Tyrion busca atención, el signo más característico del trastorno histriónico de la personalidad. Tyrion se presenta a sí mismo como un personaje encantador. How would you like to die, Tyrion, son of Tywin? In my own bed, at the age of 80, with a belly full of wine and a girl's mouth around my cock? Y no podemos sino sentir empatía por la debilidad de su apariencia, de la cual él no es responsable. Sometimes possession is an abstract concept. También es empático con los marginados, convirtiéndolo en el Lannister más compasivo y humano de todos, que neutraliza lo chungo de su trastorno. Las constantes más grandes de su vida han sido el rechazo y la exclusión, principalmente por su padre y su hermana. En última instancia, convierte su estatura en fortaleza en una escena en la que remarca: Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you. El último de los trastornos del Cluster B es el trastorno narcisista de la personalidad. ¿Y adivináis quién puede ser nuestro personaje estrella? Pues en este caso se trata de Daenerys Targaryen, cuyo narcisismo va mucho más allá de su firme convicción de que ella merece sentarse en el trono de hierro. You stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms, the mother of dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the breaker of chains.
This is Jon Snow. Su necesidad de sentirse apreciada y de que sus ideas sean validadas por otros es cada vez más clara conforme avanza la historia, y vemos además de que es totalmente capaz de usar cualquier medio a su alcance para lograr lo que quiere. Dracarys. Nada está por encima de sus deseos. La ventaja que ella tiene sobre el resto es su habilidad innata para el liderazgo y su capacidad para escuchar atentamente a sus consejeros, a veces, sin los cuales ella se convertiría en una guerrera más luchando por sus propios intereses. Algo interesante es que el narcisismo prospera en presencia de valores que justifican actos que se convierten en heroicos en lugar de devastadores. En esta línea cabe recordar el lema de Daenerys Targaryen. Como ocurre con otras poblaciones excluidas en el universo de Juego de Tronos, el hecho de que Daenerys sea una mujer nos facilita aceptar su crueldad e incluso disfrutarla, con la justificación de un objetivo común que la ayudará a lograr un objetivo personal. Los nobles objetivos de Daenerys se ven confrontados por algunos elementos, como Jon Snow. This is Jon Snow. Y hablando de Jon Snow, nos introducimos en el clúster C, con una personalidad evitativa. Pues sí, el personaje más consistente de todo Juego de Tronos es un hombre socialmente excluido por ser ilegítimo y que vive en la sombra de aquellos con un derecho de nacimiento mayor para ser líderes. Desde el principio, Jon acepta su rol como colaborador en lugar de como alguien al cargo. Jon es modesto, trabajador, discreto, poco comunicativo e inseguro a la hora de tomar decisiones. Todos estos son rasgos que parecen reflejar su miedo y predilección por evitar los problemas. Jon también se muestra algo ansioso e inhibido, con baja autoestima e hipersensible al rechazo. Es inseguro y tímido, todo lo que un líder no suele ser, lo que lo acerca mucho más al clásico arquetipo de héroe que aprende a partir de la adversidad y se convierte en la figura central. Solo una cosa está clara desde el principio. You know nothing, Jon Snow. La siguiente es la personalidad dependiente, a la cual pertenece nuestro pagafantas favorito, Jorah Mormont. A pesar de ser un hombre inteligente, la lealtad de Jorah parece estar ligada directamente a la dependencia. El respeto, devoción y amor que expresa por Daenerys lo han llevado más cerca y a la vez más lejos de su lado. Tras ser rechazado, se entrega de lleno a la tarea de limpiar su pasado física y psicológicamente, sublimando sus oportunidades de redención. Ha llegado a extremos tremendos para ganar el favor de Daenerys, incluyendo el uso de la fuerza y el sacrificio. En Jorah, el objeto de su afección se convierte en su motivación, y aunque la razón de todo esto no nos la cuentan en la serie, está claro que necesita la aprobación de Daenerys. Por último, tenemos el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, representado en la serie por Brienne de Tarth, más o menos. Esta andrógena heroína deja claro que, con dedicación, no hay límites. Es capaz y decisiva, y fiel a sus ideas y principios. Se fija en los detalles, sigue las normas y es tan perfeccionista que, en ocasiones, esto se interpone en su camino por cumplir con sus tareas. Su dedicación a su trabajo significa que no realiza actividades placenteras o cultiva amistades. Es muy exigente, escrupulosa, inflexible y reticente a delegar tareas a las cuales ella misma llama promesas y juramentos. Esto la ha llevado a seguir a los Starks rígida y obstinadamente. Well fought. Approach. Rise. Remove your helm. Brienne of Tarth, you may ask anything of me you desire. It is within my power. It is yours. Your Grace, I ask the honor of a place in your Kingsguard. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Eso sí, recordad que esto tan solo ha de servir para entender en qué consisten los trastornos de personalidad, más o menos, no para hacer diagnósticos a diestro y siniestro. En plan, ¡ja! ¡Histriónico! ¡Ja! ¡Esquizoide! ¡Ja! ¡Pagafanta! También conviene recordar que los trastornos de personalidad son rasgos de personalidad, no enfermedades. Es decir, son cosas que salen de lo habitual y que a menudo suponen problemas en la vida de los individuos que lo padecen, pero no son enfermedades. Es decir, hasta ahora no hay un sustrato patológico, no hay algo que yo pueda decir, sí, es así porque tiene esta parte del cerebro dañada. No,
Es así porque así se ha construido su personalidad. Por eso el tratamiento de las personas en las que su personalidad le supone un problema se basa principalmente en la psicoterapia. Ahora sí que me enrollo. Dejadme en los comentarios quién es vuestro personaje favorito de Juego de Tronos y nos vemos en el siguiente. Valar Morghulis.